quiero que te imagines, Lupita, y se imagine la gente que nos está escuchando, cómo se sentirían llegando a casa con mamá, que se puso las pilas un montón de años y que se partió el lomo trabajando para darte un título universitario y decirle: mamita, ya no voy a ejercer mi carrera. En un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. Hola, hola gigantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Gigante que Emerge. Y hoy, como todos los diferentes episodios, tenemos una invitada súper especial que estoy súper contenta de que haya aceptado la invitación de poder estar aquí, a mi queridísima amiga Nati. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí contigo. Qué gusto poder tenerte con nosotros el día de hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy, muy interesante, mi querida Nati. Vamos a hablar de los miedos. ¡Uy, el miedo! Pero antes de adentrarnos al tema, Nati, nos gustaría saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Brevemente, cuéntanos acerca de quién es Nati. Claro que sí. Yo soy Natalia Ruiz, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, tengo diplomados en arteterapia, tengo formación en psicología de la educación, tengo mucha experiencia como profesora frente a grupo en departamentos psicopedagógicos y el día de hoy por hoy me dedico a poner uñitas y a tatuar gente. ¡Guau! ¡Qué fantástico esto que nos acabas de compartir! Y me consta, porque yo he ido a que me ponga mis uñitas y la verdad ha sido un trabajo espectacular. Ay, es que también la clienta está preciosa. Claro, todo se parece a su dueño, ¿verdad, Nati? Claro que sí. Nati, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que tu historia me parece muy fascinante, me parece que eres una gigante que de verdad ha emergido con toda la palabra, toda la extensión de la palabra y por eso es que me encantaría que hoy puedas compartirnos tu historia, Nati. Vamos adentrándonos al tema de hoy, que es sobre el miedo. Y primero, pues vamos a como que a ponerlo por partes, mi querida Nati, si Claro te que sí. parece bien. Vamos arrancándonos por qué es el miedo, porque mucha gente habla sobre el miedo refiriéndose a una cosa, habla sobre el miedo refiriéndose a otra, pero cuéntanos tú, Nati, para ti, ¿qué es el miedo? El miedo es esta sensación que emerge dentro de ti cuando te enfrentas a algún cambio, a algo diferente y que para ti puede representar algún tipo de amenaza. El miedo es esta respuesta tanto emocional como fisiológica que te invita a correr, a actuar o a congelarte algunas veces. Eso es el miedo. Excelente. Entonces podemos decir que el miedo, pues puede ser benéfico para ciertas situaciones y el miedo puede paralizarnos en otras. Claro que sí. El chiste es saber cómo trabajar ese miedo, porque sí, es muy común que veamos o que se vea esta emoción como algo malo, ¿no? Miedo malo. No tengas miedo, no seas miedosa. No, el miedo no es para ti. El miedo hace que te pongas mal. Entonces, no, miedo no, sé valiente. Como Ajá. si tener miedo y ser valiente estuviera peleado. Exactamente. Y fíjate que eso que acabas de decir, Nati, mira, hasta se me pone la piel chinita porque ¿cuántas veces nos han dicho nos a causa del miedo? Ay, no, ni vayas ahí, no hagas esto. Ay, no, qué miedo. Ay, no, esto. Y de verdad que a veces cuando no entendemos la diferencia entre ambos, porque el miedo es una emoción, ¿estás de acuerdo conmigo? Es una emoción y es bienvenida. Y es bienvenida, exactamente. Entonces se vale tener miedo, pero como bien mencionabas, yo creo que la magia en todo este miedo es saber cómo reaccionar frente a él. Claro que sí, es saber abrazar ese miedo, porque el miedo te puede paralizar un rato,
pero algo que yo he aprendido a lo largo de, pues, mi vida realmente es, ya sé que tengo miedo, ahora, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Me costó muchísimo tiempo entender que el miedo no está peleado con ser valiente, el miedo te puede movilizar hacia algo diferente, hacia algo mejor, y el miedo también es ese foquito rojo, como cuando prendes tu tablero del auto y te avisa que hay algo ahí. No necesariamente algo malo, sino que hay algo que checar, ¿no? Y el que nos digan que fuchi miedo, miedo no, no tengas miedo, o al revés, ay, qué miedo, cómo vas a ir a grabar un podcast? ¡Qué miedo! Pues sí, qué miedo, pero no me voy a quedar sentada con ese miedo, ¿verdad? Pero aquí estamos, Aquí Nati. Aquí estamos. estamos, atreviéndonos con todo y miedo, mi querida Claro que Nati. sí, porque si no, qué chiste. Exacto, exacto. Y ahora, Nati, me encantaría que nos pudieras llevar a una historia que te transformó, que te hizo emerger como la gigante que eres ahora, a través del miedo, Nati. Ay, está bien. Fíjate, Lupita, que yo siempre, de verdad, siempre, desde que tengo mi primer memoria, he sido una chica muy miedosa. Ujú. Y antes, durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia, para mí eso era como una debilidad. Es que soy bien miedosa, es que todo me da miedo, es que no puedo hacerlo porque qué miedo, y es que, ay, no. Tengo incluso ahí registros de, de mi Facebook de hace 10 y tantos años, de recuerdos donde voy poniendo que dejo de hacer cosas porque qué miedo hacerlas. Ir a una entrevista de trabajo, empezar en un nuevo trabajo, o sea, Ujú. por poner el miedo antes de lo que yo quería, terminé siendo a veces irresponsable, a veces victimizándome, ¿no? Como pobre de Ujú. mí, tengo miedo, no puedo. Ujú. Em, la última historia de miedo, que es la que te quiero contar hoy, porque ya tiene que ver más con una vista, pues, positiva, por decirlo de alguna forma, de este miedo, es que hace ratito te platicaba que soy psicóloga, pero pongo uñas Ujú. y me dedico a poner tatuajes. Ujú. Quiero que te imagines, Lupita, y se imagine la gente que nos está escuchando, cómo se sentirían llegando a casa con mamá, que se puso las pilas un montón de años y que se partió el lomo trabajando para darte un título universitario y decirle: "Mamita, ya no voy a ejercer mi carrera". ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Nati! Eso sí es de miedo. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que estuve trabajando en escuelas por varios años. Ujú. Y si bien mi profesión me encanta, la amo, en la última escuela en la que trabajé podía mezclar el arte, que también es algo que amo, con la psicología, y era un trabajo que amé con locura, Ujú. empecé a sentir una carga inmensa sobre mis hombros los últimos años. Empecé a caer en el burnout, me empecé a quemar, Ujú. tanto ¿Qué es el burnout, Nati, para aquellos que no claro. comprenden el término? El burnout es el síndrome del quemado en el ambiente laboral, vaya. Es cuando ya la carga emocional, que uno va trayendo por cosas del trabajo, como el ambiente laboral, tal cual la carga de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que tienes que realizar y todo lo que tiene que ver con tu área laboral, Ujú. te va siendo tan pesada que empieza a tener afectaciones en tu psique, en tu mente, Ujú. y en tus emociones, y también en el físico. Okey. En mi caso, se empezó a presentar, pues, con migrañas, con dolores de estómago, gastritis increíbles. Hubo un mes completo en que dormía 2 horas al día. No podía conciliar el sueño sin estar pensando continuamente qué es lo que tenía que hacer en el trabajo. Yo Ujú. trabajaba con adolescentes, entonces estar pensando cómo les voy a ayudar, qué voy a hacer en la clase, ya hice Ujú. mi planeación, si ya la hice, qué le puedo cambiar. Era estar pensando continuamente en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, que mis niveles de ansiedad, de angustia, crecieron exponencialmente. Mi depresión creció exponencialmente también. Ujú. Y en ese momento yo no lo sabía, pero tenía yo TDAH. Entonces, para mí, el no saber que eso tenía, sumado a todo lo demás que ya venía cargando, pues me empezó a cansar y a desgastar mucho físicamente. Llegué a un punto muy bajo.
donde ya, y me da mucha risa contar esto porque me veo perfectamente. Yo caminaba una sola avenida larga, varias cuadras, todo derecho para llegar a mi trabajo. Ujú. Era oscuro y casi no había gente, entonces yo me iba haciendo berrinche a la escuela. Literalmente me iba a trabajar haciendo berrinche, brincando, pataleando, golpeándome las piernas, porque no quería ir. Ujú. Estaba tan mal que, mm, era una tortura Ujú. para mí presentarme a trabajar. Ya estando dentro de mi trabajo, pues siempre he sido muy buena enmascarando, ¿no? Y ya la sonrisa y jijiji, jajaja. Pero cuando esta carga se empezó a también reflejar en mi forma de tratar a los alumnos, donde ya no me reía tanto, donde ya mi cara era mucho más seria, y en algún momento llegué a escuchar de algunos alumnos que ya estaba siendo yo la maestra mala onda, dije: "Basta, Ujú. esto está mal, ya no solo me está afectando a mí, ya estoy reflejando a los otros algo feo, ¿no? Algo malo, Fue tu algo llamada de pesado". atención en ese Fue mi llamada momento. de atención, la primera, pero cuando uno tiene miedo Ujú. a decepcionar a otros, Claro. como a mis jefes, como a mi mamá, como a mi pareja, pues, para evitar sentir ese miedo, me obligué a seguir trabajando a pesar de. Y aparte de tener estas actitudes feas y sentirme tan mal, tenía que sumarle la carga a evitar sentir ese miedo. Ujú. No, es que si me voy de trabajar, entonces me voy a quedar en la calle y ya nunca voy a poder trabajar en ningún otro lado, y todas estas voces que me invitan a pensar: "Qué miedo, no hagas eso, qué miedo, Ujú. no hagas eso". Ahí, mi motivación para superar ese miedo fue externa, porque, una vez casi me secuestran yendo a trabajar, pues, les digo que era una calle oscura, y ese fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Ahí ya avisé yo que iba a renunciar. Ujú. Pero entonces seguía ese miedo, ¿y qué voy a hacer ahora? Ujú. Es que no sé hacer muchas cosas. O sea, sí, soy psicóloga, tengo formación en arteterapia, sé pintar, sé dibujar, pero no sé hacer nada. O sea, Ujú. esta Estas creencias ironía, ¿no? Creencias, limitantes. sí. Sí, sí, sí. Y era, pues, esto, era el miedo a tener que cambiar de giro, a tener que cambiar mi estilo de vida y, a enfrentarme a algo completamente diferente. Ujú. Tengo una pareja, un novio que es maravilloso, y él me empezó a invitar a que hiciera algo relacionado meramente con el arte, Ujú. con las manualidades que me encantan, más que con mi carrera que ya me tenía cansadita, ¿no? Ujú. Entonces, yo con el pretexto de: "No, yo voy a aprender a hacer esto para ponerme uñas yo sola". Ujú. Claro, para ahorrarme el dinero de las uñas, ¿cómo no? Empecé a aprender a hacer arte chiquito, a hacer Ajá. arte en las uñas. Ujú. Cuando me pasa esto de que casi me trepan a la camioneta, mm, le digo a mi novio me dice, perdón, que ya es hora de que me vaya de ahí, y aviso que voy a renunciar. Y entonces tengo que empezar a formarme para poder dedicarme realmente a las uñas de una forma profesional, ¿no? Ujú. Tardé varios meses en decidir si sí lo iba a hacer, si sí iba a dejar de buscar trabajo en escuelas, que es lo que más me gusta a mí, porque, okey, ya sabía que estaba quemada, que estaba cansada, pero ahora, ¿cómo lo voy a decir a mi familia y a mi mamá que ya no me voy a dedicar a lo que tanto trabajo nos costó a las 2, Ujú. que fue tener un título universitario, ¿no? Ay, Dios. Te tocaba enfrentar esa parte, Me tocaba Nati. enfrentar eso, porque siempre fui niña de 10. Yo me Ujú. gradué por excelencia académica. Ujú. Y el tener que decirle a mi mamá eso, que ya no iba a dedicarme a la psicología, híjole, fue algo fuertísimo para mí. Qué miedo. Tenía mucho miedo, muchísimo miedo, porque, pues, todas las esperanzas de mi mamá estaban puestas en mí, ¿no? Yo era Claro. la hija mayor, la primera hija que iba a tener una carrera, un título universitario. De entre mis primos y todos los familiares más cercanos, también iba a ser de las primeras con su título universitario. Era la forma de presumirme, ¿no? Mi mamá de: "Ay, mi hija es psicóloga, ay, la psicóloga, ay, Nati, ¿tú que eres psicóloga?". Y Claro. tener que llegar a decir: "Mamita, ya no", híjole, me costó meses, meses poder enfrentarme a ese horrible miedo,
Pero no creas que fueron meses así tirados a la basura donde me quedé mirando al cielo y a ver qué pasa, ¿no? Y que me caiga la respuesta del cielo, no. Yo estando en terapia, tuve que aprender a manejar mis miedos desde el más arcaico, el más antiguo que tenía yo, que es el miedo a la oscuridad, hasta ese miedo a decepcionar a otros, que es, en este caso, mi mamá y mi familia. Claro. Hubo que hacer muchísimo trabajo con mi psicóloga, muchísimo trabajo yo solita en mi casa, obviamente, y pues tener este valor de, aunque tengo miedo, le puedo decir a mi mamá: mamita, está pasando esto en mi mente, en mi cabecita, me siento muy mal, esto que quiero hacer me hace sentir muy bien, te amo mucho, te ofrezco y te regalo mi título universitario porque quiero que veas que valió la pena, pero también quiero que sepas que quiero ser feliz, básicamente. Estos miedos me ha costado enfrentarlos porque te digo que yo soy una mujer muy miedosa, yo le tengo miedo a muchas cosas. Antes a mí el miedo me paralizaba, tal cual. Yo una habitación oscura no me podía meter. Tan fácil que era meter la manita y prenderle al foco, yo no lo podía hacer. Wow. Incluso a mis 27 años me daba mucho miedo la oscuridad. Y empecé por ahí explorando de dónde viene ese miedo y qué voy a hacer para poder meterme a ese cuarto oscuro. Y eso lo tuve que transportar a mi miedo con mi mamá. Wow, Reconocer el Nati. miedo. ¿Y cómo fue ese encuentro con tu mamá, Nati? ¿Cómo preparaste el escenario? ¿Cómo hablaste con ella? ¿Cómo te enfrentaste a ese miedo, pero también a tu mami? S Primero tuve que encontrar de dónde venía el miedo a decepcionar a otros. Primero que nada, darme cuenta que era miedo a decepcionar a otros más que a dejar mi carrera. Ujú, Dejar la carrera iba a ser fácil, ujú. ponerla en pausa, porque no, ahí mi título nadie me lo quita, ¿no? Exacto. Tú sigues siendo psicóloga, aunque te dediques ahorita a otras cosas, es Yo parte sigo de tu siendo psicóloga, portafolio. claro que sí, y pues hay que seguirse actualizando y me gusta seguir buscando, leyendo y porque me encanta, ¿no? Pero tenía que encontrar de dónde, o más bien cuál era el miedo real que estaba sintiendo. Poner en pausa la carrera, pues no es fácil. Dejar el trabajo, no, ya avisé que puedo renunciar. Entonces, ¿qué es? El miedo a decepcionar. Ujú. El miedo a decepcionar a otros, a quien sea. Y en este caso a mi santísima madre, ¿no? Ya que encontré cuál era ese miedo, tenía que buscar de dónde venía. Ujú. Y es irte para atrás en los años, desde la infancia, casi casi adolescencia, para ver dónde estaba ese momento crítico en el que decepcioné a alguien y se me quedó grabado en la cabeza que decepcionar al otro era malo. Y sí, viene viene desde atrás, desde que mis hermanas, las más chicas, pues siempre fueron unas, chicas muy hiperactivas, loquillas, y yo siempre fui muy callada. Entonces, yo sentía que mi mamá ya tenía mucha carga con mis 2 hermanas, que tenían mucha energía, como para yo tener que darle más carga en Ujú. lo escolar o en mi comportamiento. Y llegó a pasar varias veces, ¿no? Que yo hacía algo mal, que saqué un 5 en mi vida, y la cara de mi mamá y lo que me dijo no fue de regaño. Me volteó a ver con carita de compasión, baja sus Mm. ojitos y me dice: "Ay, mija". Ese fue el primer golpe donde me di cuenta que la decepcioné, Mm. y ahí fue un pelear eterno contra mí, porque esa sensación fue tan horrible, de verdad, era cuidarme de todo con tal de no volver a decepcionarla. Ujú, Y era un miedo terrible a hacer algo mal, ujú, que por eso mismo llego a caer en el burnout. ujú. Hay que estar compensando y compensando y compensando toda la deficiencia que pueda haber y estar evitando cualquier tipo de error Claro. para no tener que decepcionar al otro, para que todo salga bien y no decepcionar al otro. Ujú. Cuando me di cuenta de dónde venía, qué era ese miedo, pues tocó afrontarlo y darme cuenta que el que yo decida ser feliz no tiene por qué darme miedo a la felicidad. Ujú.
La felicidad es mi derecho, es otra emoción que también tengo derecho a sentir, que es natural en mí, y que lo que los demás sientan no es mi responsabilidad. Exacto. Que a otras personas les sea incómodo cualquier emoción que yo sienta, es tiene más que ver con ellos que Que conmigo. con uno mismo. Ujú. Y ahí me di cuenta que soy miedosa, pero también soy valiente, porque me puedo entonces dar el lujo de sentir el miedo, experimentarlo, ver qué me está avisando, Ujú. ver de qué me alerta. Me ayuda mucho a ver, por ejemplo, los riesgos a la hora de Ujú. emprender en mi negocio, por ejemplo. Claro. Siento miedo de abrir un negocio porque sé, entonces con ese miedo me doy cuenta que tengo que tener un ahorro, que tengo que tener fondos para materiales, tengo miedo a quedarme sin dinero, pues entonces ponte a ahorrar. Ujú. Tengo miedo a que el lugar a donde me voy no pegue, que no tenga los suficientes clientas, pues entonces ponte a buscar otras opciones. Tengo miedo de que el negocio no despegue, pues entonces ponte a hacer publicidad. O sea, ya no es nada más qué miedo no hago, sino sí qué miedo, pero ahora qué voy a hacer con ese ¿Qué miedo. acciones tomo? Abrazas ese miedo, lo haces parte de tu vida y te ayuda a tomar mejores decisiones. Así es. Y puedo ser valiente porque me enfrento a él. Eso. Me encanta escuchar eso, Nati, me encanta escuchar. Y cuéntanos, Nati, durante todo este proceso, digo, ya por ahí mencionaste que estuviste con ayuda de terapeuta, tú solita haciendo como tu análisis. ¿Qué otras herramientas tuviste mientras navegabas esta situación para poder emerger el día de hoy? Afortunadamente cuento con una red de apoyo muy buena, porque a pesar de que yo tenía miedo de decirle a mi mamá, Ujú. no recibí un no por respuesta o un qué decepción, no, hija, ¿cómo crees? O sea, sí, su carita me lo dijo, pero no su boca. Ujú. Y desde el día que yo se lo dije, he tenido mucho apoyo de ella. Con sus Mm. amigas, siempre está ahí bien pendiente en mi página, compartiendo y todo. Y sobre todo que todos los días que la veo me pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me va en el negocio? Siento ese cariño que no estaba condicionado a mi, entre comillas, éxito por el título. Ujú. Lo siento mucho. Y también tengo una pareja que es maravillosa. Tengo Ujú. un novio que es increíble, que desde el día uno me apoyó y ha sido mi soporte, básicamente. Mándale saludos, Nati. Saluditos a Dani. Ay, no, es que me encanta, de verdad, es un hombre muy consciente, muy objetivo, y cuando Ujú. tengo que pensar, por ejemplo, en números, él me Ujú. ayuda, ¿no? Ujú. Y cuando me siento no un poco, paralizada por el miedo de hacer algo nuevo, Ujú. me gusta mucho hablarlo con él y con mis amistades también, porque en el momento en que yo siento que el miedo se me está saliendo de las manos, me ayudan a regresar a mi Mm. realidad. Ujú. Sí sientes miedo, pero ¿qué vas a hacer? Exacto. El miedo te dice: "No, no vas a poder, y es que qué tal que te quedas sin dinero, y es que qué tal que te corren, y es que qué tal". Él me ayuda mucho a regresar mm, del 1 al 10, ¿qué tan probable es que te corran, por ejemplo? Ujú. No, pues cero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, no, pues sí, no. O sea, me encanta a mí mi red de apoyo, es muy grande y muy bonita. Ay, qué bonito Sí. lo que nos compartes, Nati, porque yo creo que es súper valiosísimo poder tener como esa tribu a tu lado, tener esas personas que nos ayudan a regresarnos a nuestro centro, que nos ayudan a fortalecernos energética, espiritual, mental y físicamente, para nosotros pues poder tomar las mejores decisiones, porque aunque nosotros quisiéramos que alguien atravesara esos miedos, la realidad es que nadie puede hacer esa chamba más que nosotras mismas, ¿no? Sí, nadie te puede ni obligar ni vivirlo por ti. Nos toca a nosotros Y no hay como atajos. individuos, no. Hay que explorarlo, y hay que vivirlo, y hay que sentir ese miedo, y hay que abrazarlo y contenerlo. No me refiero a mantenerlo adentro de, sino mantenerlo en un límite saludable para ti. Se Ujú. vale de vez en cuando perder el control también, por supuesto, no tiene nada de malo, siempre y cuando puedas volver a encontrar tu brújula Ujú. y salir, y cargar ese miedo, vivirlo, amarlo y salir de esa burbuja que es muy oscura, ¿no? Cuando estás adentro del miedo.
Sí, totalmente. Mi querida Nati, ¿y qué le recomendarías a una persona que esté pasando por la misma situación que tú pasaste? A una persona que a lo mejor acaba de terminar sus estudios, que está trabajando, pero que le está llamando la atención dedicarse a otras cosas o que está explorando otros caminos y que de pronto esas creencias limitantes, esos puntos de vista, esas opiniones externas, esos miedos Ujú. que la van acompañando. ¿Qué consejo le darías a esas personas que estén en esa situación? Busca tu felicidad y tu estabilidad antes de intentar cumplir con las expectativas de otros. No tiene nada de malo que observes y que vivas otros caminos antes de poder dedicarte a una sola cosa. Se nos cuenta que es un solo camino: kinder, primaria, secundaria, licenciatura, maestría, doctorado, fin. Ujú, Trabajas de eso y de eso, que te graduaste y nada más. Claro que ujú, no, la vida tiene muchos colores, muchos matices, hay muchísimos oficios, muchísimos trabajos, muchísimas áreas a las que te puedes dedicar, y no tiene ninguna es más que la otra, ujú. ninguna es menos que la otra. Todos los espacios, mientras tú te sientas tranquila, tranquilo, feliz, a gusto, y que te puedas desarrollar profesionalmente como a ti te gusta, Ujú. ese es el camino para ti. Excelente recomendación, me gusta. ¿Y qué herramientas recomendarías, Nati, en el sentido de libros, podcasts, terapias? ¿Qué pudieras recomendarle a esa gente? Porque la realidad es que también cuando hablamos del miedo es importante que siempre nos sintamos acompañados para poder atravesarlo. Claro, para mí la psicoterapia es indispensable en el día a día, ¿no? Es parte de la canasta básica. Sí es muy bonito platicar con tus amigos, con tu pareja, con tu mamá, pero, un psicoterapeuta siempre te va a dar una vista objetiva Ujú, y te va a ayudar a que tú mismo encuentres ese camino para superar esos miedos, más bien para abrazarlos, vivirlos y salir adelante de esos miedos. ujú. Sin matices de: "Es que tú me caes bien, entonces te voy a decir lo que tú quieres escuchar". La Exacto. psicoterapia es lo mejor del mundo. Por supuesto, me encanta este podcast. Gracias por invitarme, por cierto, Un placer. que, como hemos platicado y como te he escuchado el primer capítulo, híjole, enamorada estoy. Creo que es una gran herramienta para conocer otras visiones Ujú. y que no estoy solita y no estamos solitas en este gran mundo. También podemos ser gigantes. Claro que ya lo somos. También somos. Fíjate, un libro que me acordé, que recordé que me gustaría recomendarles, y es un libro muy, muy sencillo, seguramente tú también ya lo leíste, Nati, pero es el de ¿Quién se ha llevado mi queso? Ay, claro que sí. Que habla de los cambios y habla de los miedos. Sí. Entonces, ese es un libro que recomendamos. Ahorita no recuerdo bien el autor, pero es un libro súper, fácil de digerir, de estudiarlo, de leerlo, de abrazarlo. Y yo creo que también puede ser otra muy buena herramienta, poder, pues, usar estrategias de Sí, diferentes lados. mira, hay un libro infantil también que me gusta mucho, que no necesariamente el tema central es el miedo, pero para mí, híjole, el primer libro que leí completo por gusto, El caballero de armadura oxidada. No sé si lo has leído alguna vez. 10 de 10, ¡Claro! a mí me encanta. Me encanta porque aunque el miedo no es el tema central, pues sí el cambio, ¿no? El cambio. Y cuando hay cambios, pues hay miedo a Hay esos cambios. miedos, es que vienen acompañados, mi querida Nati, vienen Claro. acompañados. Muy bien, pues ya para ir cerrando, mi querida Nati, ¿algo más que quieras resaltar sobre los miedos? Ay, está bien sentir miedo, es una emoción. Yo creo que estas películas como Intensamente que vemos en el cine ahora te lo explican perfectamente como en versión para niños, pero también para adultos, ¿no? El miedo es una Sí. emoción, existe, ahí está y va a estar siempre. El chiste es que nosotros sepamos que aunque esté, podemos hacer, podemos tomar acción ante esos miedos, llevarlos abrazaditos de la mano y demostrarles que no pasa más allá de lo que la realidad nos presenta y que sí se puede. ¡Ey! Sí, sí se puede. Aquí estamos nosotras, Aquí pudiendo, estamos. emergiendo como esas gigantes, mi querida Nati. Yes. Nati, y si a alguien le interesa, ya sea que alguien que quiera ponerse las uñitas, alguien que quiera conversar contigo para seguir tocando el tema sobre los miedos o alguien que quiera un tatuaje, ¿dónde te encontramos? Compártenos tus redes sociales, Nati. Con mucho gusto. A mí me puedes encontrar como Dispel Studio, tanto en TikTok como en Instagram.
Ujú. y como Dispel Salón en Facebook. Honestamente, me encuentras más cercana en TikTok porque, pues, ahí hago videitos. De hecho, tengo ahí videitos también sobre cómo fue mi transición de pasar a emprender. Ajá. Y en Instagram también es más probable que me encuentren. Entonces, cuando gusten, más que bienvenidas, bienvenidos a este espacio. No importa si no te quieres hacer un tatuaje o las uñas, eres más que bienvenido a platicar. A mí me encantan mucho estos temas. Siento que cada una de las personas que van al estudio conmigo me dejan un cachito de ellos y a mí me gusta que se Ay, lleven un cachito de mí. ay, No qué nomás las lindo. uñas. Fantástico. Muchísimas gracias por habernos compartido tu tiempo. Gracias por abrirte con nosotros el día de hoy. Así que ya lo saben, gigantes, Dispel Studio en Instagram, en TikTok, en Facebook. Por favor, sigan a Nati, conózcanla, atrévanse a emerger como ella lo está haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Nati, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no lo olviden, El Gigante que Emerge lo encuentran en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. O en sus canales favoritos donde estén escuchando sus podcasts. Recuerden, manténganse abiertos a aprender, humildes para escuchar, pero siempre, siempre valientes para tomar acción. Hasta la próxima.